Bueno, buenas tardes a todos. Feliz de ver a mucha gente conocida y a la no conocida para que sigamos conociéndonos. Perdón, que María de los Ángeles también fue parte de la comisión de de mujeres argentinas cuando estuvo residiendo acá en Uruguay. Decirlo, ¿no? Bueno, no hay problema, gracias. Bueno, un placer y bueno, gracias por invitarme, Virginia Grienberg y Grupo, Mar. La verdad que quería venir hace tiempo y bueno, no encontraba el momento porque no vivo en Argentina, vivo en Puerto Montt, Chile, y es todo un tema volver a Buenos Aires y de Buenos Aires cruzarme hasta acá, ¿no? Pero bueno, lo he hecho con mucho gusto esta vez. Han coincidido los planetas y el universo. Y antes de que empiece Dinora su disertación, la conozco hace poco, pero es como hace un montón que conozco. Así me pasa con la gente uruguaya. Y bueno, nos conocemos también en una jornada, ¿verdad? Pero antes yo lo ubiqué para que me pudiera pasar el diccionario de literatura infantil, que respecto de eso también yo me dediqué a estudiar en estos 2 últimos años lo que es la literatura infantil en el NOA, que era como una vacancia, ¿no? Un lugar que no lo estudian. Escriben mucha literatura infantil, pero no hay, ¿verdad?, una formalización y una sistematización de esos saberes y hacia dónde va nuestra literatura infantil en relación a lo que uno está acostumbrado a leer, al libro álbum, a los libros ilustrados, pero bueno, nosotros también tenemos una literatura particular, ¿sí? Y esto lo comenté con Dinora y acordamos, reunidas una vez en el Café de Tres Cruces y otra vez en Argentina, y dijimos, tenemos que hacer algo juntas. Entonces digo, vamos a hacer algo juntas, así que la traje también al evento, feliz de estar aquí. Gracias por aceptar y bueno, para ustedes este tema que nos compete a ambas y nos preocupa, que es el tema de las infancias y el territorio de la literatura infantil, donde ese territorio está con un paisaje que tiene que ver con lo rural, con lo campesino, ¿no? Y eso está mucho en muchos escritores, pero sobre todo en Figueredo y en Ábalos, que son los 2 escritores que vamos a abordar, uno con Goyito, ¿verdad? Y otro con Junco Ábalos. Así que bueno, le cedo la palabra acá a mi amiga y colega Dinora. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a María de los Ángeles por su generosidad y a Mar, porque las conozco hoy, y realmente muchísimas gracias por la movida que han realizado, en definitiva, por el estar y por el acompañar en esta iniciativa. Y muchísimas gracias a la Fundación por abrir sus puertas, ¿no? Gracias, Fundación, por abrir las puertas. Claro. De esta casa abierta. Exacto, ¿no? Así que son los primeros 3 agradecimientos de nuestra parte. Nosotros vamos a conversar y a presentar, en definitiva, como estaba allí en la propuesta de el flyer, lo que es la infancia campesina con algunas particularidades. Y yo particularmente me voy a centrar en el personaje Goyito, que es un personaje de un escritor nacido acá en el departamento de Maldonado, en Pan de Azúcar, que es Álvaro Figueredo, pero que no puede estar descontextualizado porque forma parte de lo que fue la publicación de sus textos en la revista El Grillo, ¿sí? Una revista El Grillo que marcó a muchas generaciones y que marcó en definitiva una impronta desde lo que es la educación pública y desde lo que son los organismos de educación pública que la gestionaban. Entonces, desde allí vamos a enhebrar en definitiva este texto con lo que va a presentar María de los Ángeles, y para ver a dónde llega Goyito en los números de la revista El Grillo. El Grillo se publicó entre 1949 y 1966, 57 números salieron editados, y es importante decir que el primer número tuvo 160.000 ejemplares. Imaginemos esa cifra, ¿sí?, desde la edición de los organismos públicos, desde la educación pública, para que llegara a todos los centros educativos, ¿sí? Y al niño campesino, como sección,
fue inaugurada por Diógenes de Giorgi, que era el director de la revista El Grillo, desde 1950, y que está asociado con la especificidad de la educación rural y con ese niño que vive en el ámbito rural y que se forma en el ámbito rural. A partir de allí, justamente, la propia revista va a señalar, ¿sí?, a ese niño campesino y le va a decir: nos dirigimos a ti, niño campesino, escribimos esta página pensando en todos los alumnos y jóvenes exalumnos de las escuelas rurales. Niño campesino y niño escolar. Niño rural, pero niño escolarizado. Y eso es bien importante porque es la impronta que tiene El Grillo como revista y es la impronta que va a tener la sección dentro del Grillo, ¿sí? El niño rural que trabaja, el niño rural que se forma en la escuela, pero el niño rural que está en el pastoreo, que acompaña las tareas, y lo mismo la niña rural. Entonces, lo que fui buscando cuando me acerco a la revista El Grillo fue hacer, primero que nada, plantearme algunas preguntas en relación con cómo se representa la infancia, qué enfoque de la representación de la infancia había precisamente en esa revista, que ya partía con postura ideológica en el editorial, ¿no? Entonces me pregunté, ¿qué representación de la infancia se expone en la revista El Grillo? ¿En qué textos y a través de qué expresiones lingüísticas se manifiesta? Si se observa una determinada representación social diferente de niña y de niño, y cómo esas expresiones son observadas a nivel lingüístico, ¿sí? Y para allí tomé dos marcos teóricos. Uno que tiene que ver con el aspecto sociológico y otro que tiene que ver con el aspecto lingüístico. En el aspecto sociológico, Marie-José John-Bart, que estudia la representación infantil y que señala el conjunto de mecanismos mentales y su objetivación en productos culturales, incluido en los estudios que realiza sobre esas representaciones de la infancia en la institucionalización y el contenido de la literatura para niños, que comprende y que restituye un contexto histórico, socioeconómico e ideológico, sobre todo en función del concepto de infancia y de futuro adulto. Y esta representación es la que está presente justamente a lo largo de los diferentes textos del Grillo, pero específicamente en lo que tiene que ver con la sección niño campesino, porque van a ver que la impronta no es solamente que el niño campesino se apropie y se quede en el lugar, sino que se quede en el lugar pasando por la escolarización, es decir, transformado a través del sistema educativo, ¿sí? Y eso está permeado en todos los textos. En el marco teórico lingüístico me baso en otra María José Cuenca, en este caso, con la gramática del texto, donde ella plantea como marco teórico que buscar qué pasa con la coherencia léxica a lo largo de la repetición, la reiteración y también la asociación como mecanismos, es decir, qué pasa con esos sustantivos o adjetivos que me van configurando un nivel ideológico en el texto para dar cuenta de ese concepto de infancia, ¿sí? Y a partir de allí, ¿sí?, tomamos editoriales primeros para ver cómo llegamos a que haya una sección específica destinada al niño campesino. Desde el texto editorial dice: El Grillo se publica para todos los niños del Uruguay, por iniciativa nacida en el cuerpo legislativo del país, entre hombres que aman y comprenden la infancia, dirigido y editado por el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, desea entregarle al niño las bellas y emocionantes aventuras de la vida. Ya desde acá tenemos varios aspectos a analizar desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista sociológico. Estamos partiendo de la base de que, primero, hay un cuerpo legislativo que es el cuerpo elegido por la masa de ciudadanía, ¿no? No olvidar que el orden legislativo es donde están los representantes de una nación, ¿sí? Y que se abrogan la tarea, en definitiva, de considerar, ¿sí?, cuáles serían esas bellezas emocionantes y aventureras de la vida, ¿sí?, para entregarla a la infancia. Están apostando a
una infancia protegida, están apostando a una infancia que acceda a las diferentes áreas de la cultura. Si ustedes transitan por la página Anáforas, en este momento la FIC, que es la Facultad de la Información y la Comunicación, en su página virtual que es Anáforas, están escaneados los diferentes números de la revista El Grillo, y ahí van a poder ver a cuánta cultura accedían en cada número de esa revista. Que estamos hablando de reproducciones del Renacimiento, de la Edad Media, historia de inventores, el camino de la ciencia, la literatura nacional con sus principales exponentes, también textos de la literatura universal. Es decir, era un encuentro con arte, ciencia y cultura en general, ¿sí? Y están destinándolos a todos los niños del Uruguay. Y además, fíjense que cuando fundamentan cómo se llama El Grillo, ¿sí? ¿Por qué se llama El Grillo? Dice, se eligió de nombre el de este poeta de la tierra, anunciador de la primavera, gracioso insecto que los niños aman. Es el cantor de las noches blancas de luna y las noches en que los farolitos de las luciérnagas hacen mágicos los campos. Por él se siente el alma de un terrón de tierra y se estremece la vida de los campos. Dos fragmentos del editorial de explicación de por qué el nombre El Grillo, y acá me pareció, primero, el nivel poético, a nivel metafórico, fundamentalmente, de cómo conciben y cómo ven a ese grillo, pero además ahí se instala ya un campo semántico bien interesante que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con lo nativo, que tiene que ver con la naturaleza. Y es ahí a donde se va a querer, más adelante con Goyito, que se quede el niño campesino, que se quede el niño del ambiente rural. El grillo desea ser tu amigo y como buen amigo embellecer tu vida con los relatos de lo grande y lo pequeño que acontece en el mundo. Ese ponerse en el lugar de amigo está también teniendo una concepción de lo que es la amistad, ¿no? Quiere decir que implícitamente el amigo no te puede no embellecer la vida, ¿no? Es decir, no olvidemos que hay una visión muy positivista porque responde a un momento histórico, ¿sí? En donde la ciencia se considera que es solamente para poder evolucionar el hombre, en definitiva, ¿sí? Y es hacia el bien, ¿no? Y por eso lo de embellecer y lo de bien van a estar muy unidos y son terminologías que sostienen una visión, ¿sí? De la infancia, del mundo y del progreso. Pero también lo grande y lo pequeño resuena, en definitiva, también el espíritu romántico del XVIII, ¿no? Del siglo XVIII, porque es un Fausto, ¿no? Es un Fausto que quiere todo, que quiere acceder al todo, ¿no? Y también está presente acá ese espíritu intertextualmente, en definitiva. Entonces, a partir de allí, hay una constante que son los niños del Uruguay, que va a ser el niño del Uruguay, el lector que va a ser sinónimo de amigo. Empezamos a constituir un campo semántico que está configurando a la infancia desde ese lugar. Y no es menor porque va a estar presente muchas veces como vocativo estas expresiones. Por lo tanto, van a estar presentes desde la función apelativa, desde la función enfática y desde esa búsqueda de a la distancia establecer un diálogo a través de ellos, ¿no? Y a través de las historias. A partir de allí comienza a gestarse, en definitiva, una visión del niño, ¿sí? Que llega a decirse en otros momentos de editoriales expresiones tales como: y tú crecerás como un árbol crece en la buena tierra, para embellecerla, para enriquecerla. Seguimos constituyendo, es al niño todo del Uruguay, pero es al niño también de fuera del departamento capitalino, ¿no? Es el niño en su lugar y es partícipe de ese lugar, en definitiva. Más adelante le dice, es la flor de la humanidad, la infancia que anda hacia el porvenir.
E inclusive se llega a este tipo de imágenes que pueden resultar un tanto complejas porque tienen cierto cariz bélico, que dice: el grillo desea que tú, niño del Uruguay, seas abanderado bajo sus cielos libres de este infinito ejército infantil, que hoy desfila cantando por el mundo y que más tarde luchará en la ciencia, el arte, las letras o en todos los campos del trabajo por todas las bellas y grandes causas que el hombre defiende sobre la tierra. Editorial de abril de 1951. Podremos detenernos mucho más, ¿no? Porque hay una... es fuerte esa imagen, ¿no? De ese ejército infantil y da para analizar muchos aspectos. A partir de esa visión de todo el niño, de todo el Uruguay y el niño campesino, de Giorgi, que es el director de la revista, se publican textos de Acevedo Díaz, Javier de Viana, Juan José Morosoli, Francisco Espínola, Carlos Abad Arcaste y Fernán Silva Valdés. De todos esos autores salen textos publicados en cada número de la revista El Grillo. Hasta que se instala luego, a partir de 1951, una sección titulada justamente Al niño campesino. Y esa sección empieza a estar a cargo de Álvaro Figueredo, ¿sí? Para luego, en el siguiente año, en 1952, pasa a llamarse esa sección, pasa a denominarse, en definitiva, desde otro lugar, que tiene que ver con específicamente el no a las creencias supersticiosas, en definitiva, en la zona, porque lo que se buscaba con el espíritu positivista era que lo científico, lo comprobable, fuera lo que prevaleciera y no los conocimientos que estarían más asociados con creencias que con ciencia. A partir de 1951, Al niño campesino pasa a ser una sección a cargo de Álvaro Figueredo, y en la presentación de esa sección dice: todos los días este niño campesino se levanta antes del alba, salta de su cama sin que nadie lo llame, y luego de tomar su desayuno, unce los bueyes y marcha con su yunta a la chacra, satisfecho de que su trabajo contribuya al bienestar de su casa. El trabajo de la tierra le ocupa las primeras horas del día y luego concurre a la escuela, donde se distingue como buen alumno. Ya desde la terminología, ya desde el léxico, se está construyendo un ideal. Se está construyendo una imagen ideal de ese niño campesino. Es una imagen contada desde la tercera persona, es decir, hay un gestor desde la editorial y va a haber un narrador en cada uno de los textos con personaje de Goyito en la sección de Álvaro Figueredo, que es el que cuenta y es el que presenta, ¿sí? Es decir, la palabra en primera persona de este niño campesino va a ser escasa, ¿sí? Porque lo que va a primar es que se está tratando de construir a ese niño ideal, ¿sí? Se está buscando de construir a una población infantil en las zonas del campo que tengan esta impronta y que esa impronta sea de conocimiento universal, que esa impronta sea de conceptos científicos, de letras y de arte, y que la amplíe a las generaciones que no pudieron ser alfabetizadas, ¿sí? Y que por lo tanto a través de ellos llegue conocimiento a los adultos de sus hogares que no recibieron alfabetización, ¿sí? Esa es en lo subyacente, en definitiva, lo que está buscando y lo que estaban buscando los gestores de El Grillo y lo que estaban buscando los gestores justamente de estas secciones en particular, ¿sí? Y a partir de allí, justamente, uno de los elementos que van a ser fundamentales será el despertar la observación inteligente del mundo que lo rodea. No es solamente la observación sensible, porque en definitiva ya la observación forma parte de su quehacer, sino que es la observación sensible a través de todos los instrumentos que le da el sistema educativo, en definitiva, para mirar desde otro lugar. Ahí quizás algunos textos se puedan sentir
más creados que naturales en relación con lo que ocurre, ¿sí?, en el campo, porque se cargan de una terminología que el niño trae de la escuela, pero que no comparten el resto de los habitantes, ¿sí? Bien, al niño campesino, que ustedes tienen allí una de las ilustraciones, ¿sí?, vieron que ya en esa ilustración ya están presentes los dos elementos. Está presente el niño, está presente su tarea cercana allí, ¿no? Está presente su casa, pero también está presente el libro o la revista. Y no es menor que lo que esté en la contratapa, en definitiva, de la revista, es el mapa del Uruguay, ¿no? Es decir, estos conceptos de niño escolarizado, niño campesino, niño que trabaja en la tierra y niño que se educa, están reunidos en esa ilustración, ¿sí? Y nosotros, en definitiva, desde el punto de vista de cómo somos ubicados en la ilustración, pareciera que lo acompañamos desde el lugar porque nos pone a ver todo el panorama, el ilustrador, ¿no? Y el rostro no lo vemos, ¿sí? Porque no es lo que interesa en definitiva. Goyito, Blanquita, Agustina van a ser personajes con una identidad, pero van a estar representando también metonímicamente a la niña campesina y al niño campesino, ¿sí? Y esa va a ser la forma, en definitiva, ¿sí? Exactamente, sí, y eso es lo otro, ¿no? Es decir, también está todo lo que tiene que ver con la vinculación desde los sectores sociales, ¿no? Los sectores sociales representantes de estos niños están presentes en rasgos de la ilustración y en rasgos de la escritura, ¿sí? Y justamente al niño campesino, el primer texto con el que comienza lo que aporta Álvaro Figueredo a partir de 1951, con la instalación de esa sesión al niño campesino, el primer texto se titula No, el campo no es triste, ¿sí? Fíjense que aquello que quería establecerse como un diálogo, ¿no?, está pautado acá desde el propio título, ¿no? No, el campo no es triste, forma parte en definitiva de un enunciado en un diálogo entre uno y otro, aseverando en definitiva, pero desde la postura de la no tristeza, de que no es triste estar en el lugar. Y fíjense lo que dice en ese texto, no, el campo no es triste. Goyito siempre está en diálogo en los textos con un adulto, ¿sí? Y Goyito se quiere ir. Ah, qué linda debe ser la ciudad. El campo está tan triste. Yo qué sé, todos lo dicen. Y después se van. Floro Arbelo se fue. Ahora trabaja en un frigorífico. El Ciguito Cuevas se fue. Y está de guitarrero en una radio. El hijo de Don Cosme, mi tocayo, también se fue. Y ahora trabaja de albañil. Muchos otros. Dicen que allá ganan mucha plata. Y a partir de allí, la respuesta del mundo adulto que recibe, dice, no, el campo no es triste, no lo creas. Que ganen mejores jornales que en el campo, eso sí, es verdad. Pero yo los he visto y andan tristes, como prisioneros de las calles. Hasta los domingos andan como mareados. El mundo adulto que construye el Grillo y el mundo adulto que construye la sección al niño campesino está apostando a que se quede, ¿sí?, ese niño, pero también está estableciendo una dicotomía, ¿no? Lo bueno de un lado, lo no tan bueno del otro, ¿no? También da para analizar desde el punto de vista de la carga ideológica, ¿no? También da para analizar en ese momento histórico qué proyecciones de avance, ¿sí?, se tenían en el mundo rural más allá de la escuela rural, ¿no?, para que se permaneciera, ¿no? Es decir, da para mucho análisis sociológico, ¿no? Pero sí acá para conocer que a través de la revista El Grillo se buscó, en definitiva, que esa infancia, valorada en el lugar en el que estaba, le viera la riqueza de ese lugar en el que estaba y ampliara esa riqueza, en definitiva. La ampliara a través de
su escolarización y la ampliará a través de los adultos más cercanos a ella. Y justamente a partir de esa búsqueda de que observe de que el campo no es triste, ¿no? Goyito, compañero de este narrador adulto en el trabajo que lo aconseja, en determinado momento, ¿sí? Dice, después de oír todo eso, dijo Goyito, me parece más dulce la miel del camoatí y más linda la vida campesina. Ya, para siempre. Voy a desencillar mis viejas ganas de irme. Fíjense cómo se construye la imagen de dejar de lado, ¿sí?, la visión negativa que se tenía, ¿no? Se sigue construyendo desde un campo semántico que está asociado con el mundo rural, ¿no? Voy a desencillar las ganas, mis viejas ganas de irme, ¿no? Es decir, el uso del verbo que remite a las tareas en lo rural está afianzando en definitiva su modificación interna de aceptar los consejos, ¿sí?, y valorar desde otro lugar esa palabra y por lo tanto quedarse. Hasta el punto de que diga mis viejas ganas de irse, cuando estamos hablando de un niño que en realidad lo viejo quizás es hace 10 minutos, ¿no? O lo viejo es quizás hace 3 horas, ¿no? Pero haciendo énfasis justamente de que dejé de lado, ¿no? Y ahora miro con otros ojos o percibo con otra sensorialidad del entorno. Esta es la línea que se empieza a construir a través de los textos de la sección Al niño campesino, por parte específicamente ahora de Álvaro Figueredo. No es la misma visión de infancia que tiene el resto de los autores que trabajaron y que presentaron textos y que sus textos estuvieron también destinados al mundo rural, ¿sí? Lo que empieza a darle una continuidad a quedarse en el mundo rural es la columna, es la sección de Álvaro Figueredo, ¿sí? Entonces empiezan a conjugar campo e infancia desde un mundo ideal también. Quizás, inclusive, ¿sí?, desde una visión bucólica, en definitiva, ¿sí?, tanto del campo como de la infancia. Y a partir de allí, Goyito y Justina, que va a ser la niña, ¿sí?, que también va a estar formando parte, en definitiva, de estas historias, son los dos personajes que construyen lo femenino y lo masculino de esa infancia rural y transitan por otro aspecto que también es interesante en contraste con lo que es la infancia en la ciudad, que tiene que ver con que el trabajo en el campo va unido con el juego y que el juego en el campo va unido con la construcción de sus propios juguetes. Y la construcción de los propios juguetes tiene que ver con los materiales, con las mismas tareas. De esas tareas de las cuales se trabajaba, se toman en definitiva los materiales. Entonces también la descripción de todas esas actividades genera un círculo, ¿no? Es decir, se vuelve a esa misma idea de permanecer, estar y ser, en definitiva, que se conjugan ambos, ¿no? Ser y estar en el ámbito en el que se ha nacido. Y en esa línea del juego se dice, por ejemplo, el narrador en tercera, es decir, siempre es un narrador externo, ¿sí? Goyito y Justina cantando, pellizcándose, sin hacerse daño, empujándose el banco a que alternativamente se trepan, colocarán el queso en el zarzo de cañas. Fíjense cuánto verbo en gerundio, ¿sí?, en la forma de hablar del gerundio, yendo al marco teórico lingüístico del que hablamos al comienzo, ¿no?, que me permite establecer un presente permanente, en definitiva, dando cuenta al lector de que esto es lo cotidiano, ¿sí? Y también hay otro nivel de ideal que vieron que al pasar dice sin hacerse daño, ¿no? Que se va uniendo, ¿sí? Hay determinadas expresiones que funcionan como palabras claves que se van uniendo con aquello que planteaba el editorial, ¿no?, que todo amigo va a querer tu bien, ¿no?,
y de que accedes a lo pequeño y a lo grande, ¿no? Esta circunstancia, ¿sí?, puntual, esta historia mínima, está accediendo, en definitiva, a, ¿sí?, la convivencia con el otro, y ejemplo de eso. Pero también, por ejemplo, valga la redundancia, en las historias de Goyito, Álvaro Figueredo hace que el niño aparezca leyendo el Martín Fierro, por ejemplo, ¿sí? O que el niño o los niños presentes aparezcan sentados en el piso escuchando las narraciones que tienen los adultos para compartir de lo que han vivido o de lo que otros cuentan que sucede, ¿sí? Entonces la oralidad, la palabra y el texto, ¿sí?, están en lo cotidiano de la infancia, de esta infancia rural, que no eran todas las infancias rurales así, ¿sí? Se estaba construyendo un ideal también, ¿sí? Se estaba construyendo un ideal porque por eso llegaba el grillo, ¿sí? Cuando llegaba el grillo era cuando estaba llegando un soporte, papel, ¿sí?, estaba llegando la letra con esa variedad de cultura, ¿sí? Entonces también están construyendo en definitiva a estos futuros ciudadanos, ¿sí?, entre también el tomar mate y los juegos de naipe de ese mundo adulto, ¿sí? ¿Y qué pasaba con la niña rural? La niña rural, que está representada por Justina y que está representada por Blanquita en los textos de Álvaro Figueredo, aparece y repite un paradigma que tiene que ver con el cuidar y el ser madre, ¿sí? Pero claro, ¿en qué relación lo hace? Lo hace en relación con las tareas del campo, lo hace en relación con el vínculo con los animales que los rodean. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, se señala en un pasaje: luego de cubrirlos con una vieja frazada de lana, corrió a preparar biberones para alimentarlos, con la conmovedora ternura que en ella era habitual. Fíjense que en 2 líneas se vuelve a repetir un paradigma ideológico, ¿no? Es decir, la niña ya se la está instalando en un rol, que es el rol de madre y de cuidadora, ¿sí? Pero también se está avalando otro aspecto que tiene una connotación de belleza y de moral, ¿no? Que es la parte en la que el narrador no solamente describe, sino que a su vez el narrador está haciendo una valoración, y esa valoración implica, ¿sí?, un determinado paradigma. La conmovedora ternura que en ella era habitual, ¿sí? Por lo tanto, la ternura es representante de esa niña, y por lo tanto la niña tiene que ser de esa manera, ¿no? Es bueno ir a los textos, ¿no?, estos y otros, para ver cómo va cambiando, ¿no?, a nivel de los años, las décadas, los siglos, los paradigmas, ¿no? Pero también es bueno para entender de dónde venimos, en definitiva, ¿no? Porque cada uno tiene otras generaciones en su familia que le trasladaron determinados valores y determinadas visiones, ¿sí? Visiones de lo que debe ser la sociedad, visiones de lo que debe ser la familia, visiones de que están en nuestro ADN, espiritual, ¿sí? Y creo que no condenar me parece la mejor manera de primero entendernos y primero conocernos, ¿no? Porque cada época tuvo su impronta y entenderla me parece que es la mejor manera, ¿no? Ni la condena, ni la burla, ni considerar que estaban equivocados, porque para su momento, capaz que nosotros ahora después nos miran dentro de 50 años y capaz que hay una vuelta de tuerca y se vuelve a paradigmas anteriores a el cambio actual. Así que, ¿quién puede asegurar que todo lo anterior fue malo o todo lo actual es bueno? Lo actual nuestro era en aquel momento lo actual de ellos, ¿no? Entonces, me parece que la mejor manera, primero para entendernos y después no tener
conductas disociadas en la actualidad, ¿no? De pienso de una manera y después en lo mínimo actúo de otra y es totalmente contraria a lo que pregono quizás con una bandera, ¿no? Y a veces se dan esas contradicciones, ¿no? Entonces, en unión con estos temas, ¿no? Y ya para finalizar, ¿no? El último... Estoy aprendiendo. Yo también voy a aprender dentro de un rato, pero quiero terminar para aprender. El cambio que tiene al niño campesino va a pasar a otra sección, como les decía al comienzo, que se va a llamar creencias y supersticiones campesinas. ¿Y por qué justamente? Porque, y acá también da para analizarlo, ¿no? Porque esas creencias se consideraban que no estaban respondiendo a los avances científicos y a la metodología del análisis científico que en definitiva traspasaba la escolarización, ¿no? Entonces, se buscaba justamente, ¿no? Dejé de no pasar las imágenes, me di cuenta. Ya se quedan aburridos allí. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Se buscaba que las creencias, por ejemplo, ¿no? Lo que implica el trébol de 4 hojas, o la culebrilla, o la acción de los curanderos, o el negrito del pastoreo, o la expresión del basilisco que mata con la mirada, o las víboras que se despojaban de su veneno al vadear un curso de agua. Es decir, todas esas, ¿no? creencias que formaban parte de un saber, ahí hubo una tendencia a callarlo, ¿no? Que creo que también forma parte de que somos un país que lo indígena lo acalló, ¿no? Y lo acalló mal, ¿no? Y nos tenemos que hacer cargo de que lo acallamos mal, ¿no? Porque, claro, hay toda una beta que tiene que ver con concebir, en definitiva, el universo, la existencia, el ser humano, desde otros lugares, que en realidad son complementarios, porque a veces, qué paradoja nos da, ¿no? Los uruguayos salimos a otros países de América y a los primeros que vamos, ¿sí? De esos países es a las regiones donde tenemos el encuentro con esos sectores de mitología, esos sectores de creencias, ¿me explico? Vamos a cómo esos sectores vivenciaron la naturaleza, cómo en definitiva la entienden, ¿no? Y bueno, esas paradojas se dan también, ¿no? Entonces, esto también responde a esa postura, ¿no? Entonces, claro, vamos a poder observar que hay determinadas descripciones, ¿no? Luego del cielo estrellado o de determinados aspectos de la naturaleza que se dan con la terminología científica que se aprendió en la escuela. Y así la describe el niño en los textos de esta columna del niño campesino. Entonces deja de estar conectado con su enfoque natural recibido de las enseñanzas de sus mayores, ¿no? Pero forma parte ahí ya de una impronta que es nuestra idiosincrasia, ¿no? Y nuestra historia, en definitiva, nacional, ¿no? Que hay diferentes movimientos actualmente que están buscando, ¿no? Ir a las raíces afro y a las raíces indígenas, ¿no? Porque en definitiva esto es como el propio ser humano solo, ¿no? Si nos desconectamos de nuestras diferentes facetas y de nuestras diferentes dimensiones, entramos en conflicto, ¿no? Y dejar de lado el tema de las creencias es dejar de lado un aspecto que forma parte del humano, que es el sentido de la trascendencia. Somos el único animal que tenemos el sentido de la trascendencia. Y ese sentido de la trascendencia está vinculado con el arte, pero además tiene que estar vinculado con nuestra identidad. Y cuando ese sentido de la trascendencia lo podemos canalizar, también nos vamos a poder entender, ¿no? Entonces me parece que ese aspecto es fundamental. Entonces a partir de allí el niño campesino pasa a creencias y supersticiones campesinas. Y a partir de allí, justamente, esas historias presentan a un niño que aprende y que conoce de la ciencia. Entonces, en La Noche Estrellada, por ejemplo, Goyito y la niña Justina, ¿sí?, miran el cielo nocturno, pero desde un saber académico, ¿sí? Entonces va a manifestar, ¿no?, desde ese saber académico la descripción justamente que haga de ese momento, ¿no? Y dice, por ejemplo, esta espléndida estrella
de un blancor azulado, es Sirio. Y aquella de Betelgeuse, más allá, que tiene un brillo rojo, esa es Aldebarán. ¿No la ves? Es aquella allí, hacia el lado de las 7 cabrillas. Sí, esa misma. Vamos a recordar los nombres de estas 4 estrellas. Rigel, Betelgeuse, Sirio, Aldebarán. Y mañana volveremos a reconocerlas, si la noche está clara, para admirar de nuevo este radiante espectáculo que los hombres de las ciudades solo pueden descubrir a pedazos entre las altísimas fachadas de los rascacielos. Fíjense cómo acá se conjugó, ¿no? Se sigue el tema de vivir en el campo no es triste y está subyacente, y acá es por la negativa, ¿no? Podemos ver el cielo de esta manera porque no estamos entre rascacielos, ¿sí? Pero la frescura que podría darse de una descripción desde lo más sensorial está marcada por una impronta escolarizada en la terminología y está marcada también por una impronta de la memorización, ¿no? La memoria como método, en definitiva, está planteada allí. Mañana vamos a recordarlas otra vez, ¿no? Porque se considera justamente que es importante que las recuerde y es importante que asimile esos términos y esos conceptos, ¿sí? Y justamente esa era la visión, en definitiva, de la escuela pública uruguaya de mediados del siglo XX, ¿no? Darle una impronta de conocimiento, darle una impronta de contribución a la construcción de una ciudadanía, a una construcción de determinadas conductas que hacen a lo social, ¿sí? Y a su vez un respeto a ese niño que trabaja, a ese niño que se escolariza y a ese niño que tiene para disfrutar, en definitiva, tanto de la escuela como de la oralidad, pero también tiene para enseñarle al adulto que lo rodea, ¿sí? Eso me parece que es fundamental también, ¿no? Exacto, ¿no? Y allí, ¿no? En uno de los fragmentos elegidos, ¿no? Dice, Goyito veía y callaba, ¿no? Le dije unos versos que él sabía. ¿Sabe que es linda la mar? La viera de mañanita cuando a gatas la puntita del sol comienza a asomar, a veces con viento en la anca, y con la vela al solcito se ve cruzar un barquito como una paloma blanca. Unas olitas suaves dejaban sus espumas sobre la arena, gritaban las gaviotas. «Mire cómo le saludan las berijas al mar», me dijo Goyito. Y después, con los ojos llenos de lágrimas, «Es otra vuelta vamos a traer a mi mamá». Y esa es la impronta, ¿no? Que se busca en definitiva, ¿no? Es decir, que el niño que conoce y que descubre siente la obligación moral de compartirlo con su mundo adulto que sabe que no lo conoció, ¿no? Es decir, el sistema educativo le da la posta para que sea más libre y él tiene que darle la posta al otro para que conozca lo que el otro no conoce, porque vivió otras etapas, porque no accedió en definitiva a determinados saberes. Me parece que es una de las líneas de impronta de la construcción de infancia, ¿no? Siempre desde ese diálogo con un referente adulto con el que acompaña los trabajos de campo, en definitiva, en estas historias. Así que bueno, dejo por acá, así dejo lugar a María Los Ángeles. Muchas gracias. Claro. Hermoso. Aprovecho este corte un segundito para decirles que alguien que tiene un auto Volkswagen que termina en 137 dejó la ventanilla abierta. Ay, yo. Y vivimos en un barrio tranquilo y queremos seguir. Hasta aquí. Esperamos que venga Silvia. Así que Claro. convendré ir a asomar. Bueno. Hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar eso para que nos saque acá Moni. Sacas una foto. El intervalo para... El intervalo.
Para la producción. Es que guardo la Más de botella. lejos. Ahí está. No sé. ¿Podés? Lo que pasa es que está lista acá también, ¿no? Bien. Y me... Sí. Me encanta. Bueno, aquí hay gente Divino. que fue el papá de Mónica, que es la mamá de nuestro locutor, que después nos va a deleitar con algunos breves fragmentos de textos. Maestro, poeta, investigador. Fue alumno de Figueredo, ¿verdad? De Álvaro Figueredo. Ay, qué Y yo lindo. recuerdo, ¿usted también? Qué bueno. ¿Alguien más? Trabajo de él. Qué qué bueno. lindo. Bueno, yo cuando estuve viviendo en Canadá, la primera La nieta está en Canadá. docente que Claro. conocí y que charlamos y con la cual hablábamos de literatura, porque ella era profesora de latinoamericana, era María Laura Figueredo. Claro. Así que Que estuvo en octubre acá. estuvo en octubre y bueno, no la pudimos yo no la puedo, Claro. no puedo coincidir Ahí la con conocí. ella. Y ahí la conocí en Canadá, estoy hablando del año 2006. Claro, porque el padre era compañero mío de escuela. Exacto. Y fue a Hamilton, a Canadá, y Gracias. hizo su carrera allá en Canadá. Bellísima persona, y lo que escribió, ella hizo la investigación sobre la canción y la poesía. Y conversábamos mucho, yo no tenía con quién conversar en Canadá, entonces buscaba a mis pares e iba a la universidad a verla y bueno, la verdad que hermosa amistad. De esas amistades que uno no las ve nunca y cuando las ve es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Bueno, sí, a ver. Álvaro Figueroa está un poco olvidado en la literatura Sí, la nacional. verdad que sí. Pero en el extranjero lo valoran más que acá. Más que acá. Los uruguayos sabemos ser, ¿no? Profetas fuera, ¿no? Pero su poesía es de muy avanzado. Su Exactamente. poesía es muy ¿no? conocida, sí. Todo el mundo lo entendió. Exactamente, exacto. Bueno, hermosa esta magia que se ha armado, esta atmósfera acá en esta casa abierta. Así que gracias a la Fundación Manolo Lima y también a todos ustedes por estar escuchando sobre las infancias. ¿Y quién no ha leído o no recuerda ahora su primer texto de la infancia? ¿Ah? Y no hay como el mejor lugar para situarse en el recuerdo que hablar de la infancia, sobre todo cuando tenemos la mayoría de un público adulto, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no recuerda su texto, su primer texto, el que le regalaron, el que tomó de la biblioteca, el que le prestaron, el que tomó del hermano mayor? El texto de la infancia. Bueno, a mí me llega también, porque yo quiero hablar desde el lugar de la afectividad y del recuerdo, este texto que me lo regala mi madrina cuando yo tenía 10 años, que se llama Junco. ¿Sí? Y ahí está la cara de este señor, que parece malo, pero tiene un gesto adusto, pero es muy bueno, ¿sí? Por toda la obra que hizo. Él es el autor de Junco. Junco, justamente, que es una novela que más que ser una novela para un adulto, es para un niño, y es el testimonio de un tipo de infancia que es justamente la infancia campesina. Fíjense que Jorge Washington Ábalos, que es su autor, es muy importante esto porque cuando ustedes entren en YouTube van a ver otra formación de Washington Ábalos. Nace por casualidad, dice él, en La Plata. Después se va a vivir a Santiago del Estero. Y cuando está en Santiago del Estero y empieza, ¿verdad?, a desarrollar su formación, primero como adolescente de la escuela normal. Quien se recibía en la escuela normal era, después cuando terminaba su 5º año de secundario, era justamente un maestro, un estudiante habilitado para dar la docencia en las escuelas rurales. Es más, yo soy del último camada donde me recibí en la escuela normal y después cesó ese plan, ¿no? Yo también. ¿Sí?
Bueno, Washington Ábalos terminó en la ciudad de La Banda, que era mi ciudad, en parte la primaria, y después se fue a la Escuela Normal Manuel Belgrano en Capital, Santiago del Estero, que es como cruzar el puente acá de la Barra, ¿no? Lo cierto es que cuando ahora se lo ubica dentro de lo que es, dentro de la constelación de los grandes escritores del norte argentino, como Canal Feijó, como Orestes Di Lulo, como, por ejemplo, Gómez Cornet, que es un pintor, que es famoso por La Urpila, que es una niñita, ¿verdad?, campesina, que ahora creo que ese cuadro está en el Museo de Bellas Artes, en el moderno, ¿sí? Y también por Gómez Carrillo, que fue un gran representante de la música del norte, ¿no? Es decir, toda una generación de intelectuales que hizo muchísimo por el arte. Y ustedes van a observar la cara de él y van a observar también un título, Junco, Vigencia y Herencias de las Infancias Yalacas. Y después yo voy a ir explicando, porque son términos quichuas, ¿sí? Y resulta que este hombre, cuando llega adolescente, le interesaban los bichos. Y cuando llega a obtener su grado de secundario, se va y elige irse a la zona rural. Tacañita se llamaba ese lugar, que estaba cerca del río Salado. Y ahí se empieza a conectar con todo el paisaje y la naturaleza de ese lugar. Y también empieza a vincularse con justamente el médico Salvador Massa. ¿Por qué? Porque en esa zona rural de Santiago del Estero todavía había vinchucas, escorpiones, culebras, es decir, todo un bestiario que tiene que ver con el bestiario que rodeaba al niño campesino de aquel momento. Cuando él entabla este vínculo mediante epistolar con Salvador Massa, también lo hace con otro gran médico que fue justamente el Premio Nobel de Medicina, que fue Bernardo Husay, ¿sí? Hussein, como quiera. Y resulta que en una carta le dice, él le cuenta a Bernardo Husay de su interés, estando ya en el campo, el interés por justamente los bichos. Y entonces Bernardo Husay le contesta lo siguiente, cito, para estudiar la acción de la ponzoña y preparar suero, sería necesario encontrar grandes cantidades de arañas. Fin de la cita. Con esto también lo que quiero mostrar es que Jorge Washington Ábalos no solo fue el que escribió Junco, que es su faceta literaria, sino también tenía una faceta de científico naturista, porque más adelante forma parte de los miembros de ciencias naturales. Inclusive hay un museo en Córdoba que se llama Jorge Washington Ábalos, ¿no? Y empieza a reunir las arañas en un frasco, sobre todo las Latredectus, que es la viuda negra. Acá está Juan Pablo y tiene un poco de miedo. Lo cierto es que cuando esto ocurre, ya al mismo tiempo empieza su obra literaria. Escribe Cuentos con y sin víboras del año 1942. En el 49 escribe Junco. Va a escribir Animales, Coplas y Leyendas. Va a escribir Norte Pencoso en el 68 y él le dan una beca para irse a Estados Unidos y se va al Museo Guggenheim, ¿sí? Después escribe Terciopelo, la cazadora negra, que es justamente esta araña que es mortal cuando pica porque te morís ahí al toque. Lo cierto es que también va a escribir Coplero Popular y Junco va a armar la trilogía con otro texto llamado Yalacos del año 1975. El tercero va a ser Coshmi, que va a escribir, son todos términos quichuas, va a escribir unos 2 meses antes, que no lo termina, es un texto inconcluso, porque Jorge Washington Ábalos fallece en el 79. ¿Y de qué trata este texto? Tan curioso, ¿no? Ese nombre. Junco se le llama en quichua al niño más chiquito. Cuando él llega al campo,
le asignan una escuela, y en esa escuela empiezan a ir los niños que lo primero que hacen es mirarlo al maestro de esta manera. ¿Quién será ese hombre? ¿No? Así, inclusive con esa temerosidad que tiene el niño del campo y de la zona rural, sobre todo en el norte, ¿no? Y desde ese momento, cuando él observa que el más chiquito es Junko, él va a pensar posteriormente, 7 años después, esta novela, después de haberla hecho madurar, cuando ya no era maestro, ¿no? ¿Y cómo empieza la novela? Que es esta que yo tengo acá. Observen ese niñito. ¿Sí? Esta es una edición de Losada, pero hay muchas, ¿sí? Y dice en el prólogo: te entrego a Junko, lector, y te entrego pequeños retazos de una vida de niño campesino, vividos en el monte nativo y en la escuelita rural. Fin de la cita. Y cuando eso, ¿verdad?, lee por primera vez esa primer enunciado, el lector no dice te entrego a Junko, está diciendo te entrego la infancia de un niño, te entrego ese gran tesoro que es entregarte a un niño, o la vida, o la historia de un niño, ¿no? Lo cierto es que esta novela va a enlazar 14 capítulos con cartas, con epílogos y con un diccionario quichua español al final, ¿sí? Y por eso justamente va a ser importante, miren lo que tiene, para que todo lector, el vocabulario, entienda aquellos términos que Ábalos lo puso dentro de esta novela. ¿Y qué le pasa a esta novela? Es la historia de un niño con todas las carencias, que vive cerca del río Salado, que lo dice en el prólogo: los niños que viven cerca del río Salado se llaman yalacos. El yalaco es el niño costero, ¿verdad? Y ese yalaco es hijo de una familia que sufre todas las inclemencias del paisaje, las inundaciones, la sequía, el puma que llega, a la araña que pica al niño, la serpiente que pica al niño, el escorpión que justamente, este bicho que le había picado a Ábalos, con lo cual él quedó con ese recuerdo en algún momento de ese escorpión que le había picado a él, ¿no? Y este texto, importante porque tiene el quichua, va a ser analizado de manera impresionante y valorado por el europeo cuando llega, ¿verdad?, el texto a Francia, a España, inclusive a Rusia, donde fue traducido. ¿Por qué? Se habla de una hibridación lexicográfica. Es eso que se une lo español y otro idioma, en este caso el quichua. Es tan importante que Gerardo Lorenzino dice que esta es la primera novela en formación del quichua santiagueño. Y hablando de mi barrio ahí en la Banda, que era muy culto, también vivía a 5 cuadras Domingo Bravo, un señor bajito que fue mi profesor de lengua y que se dedicó toda su vida a estudiar el quichua. Y Domingo Bravo, ¿qué opina cuando él escribe el primer diccionario quichua santiagueño? Porque lo escribe en el 56, pero Ábalos había publicado en el 49 esta novela. Fíjense la diferencia. Y dice que es el primer ejemplo, testimonio de lo que es el bilingüismo en Santiago del Estero, quichua santiagueño, ¿no? Y esto que les pregunto responde a ese cuestionamiento que decimos: ¿es valioso este texto por eso y por más? Porque el personaje que aparece acá y que sigue vigente el texto es un personaje que está el niño, pero también el vínculo con el maestro. Fíjense qué importante. Y es un libro que no pasa de moda. Eso que Ítalo Calvino decía, que los textos clásicos son aquellos libros que nunca terminan de decir. ¿Sí? Es decir, que cada vez que los leo nos dicen algo, otra vez, otra lectura, otra práctica.
Lo cierto es que se publica este texto no en Losada, sino en la editorial La Raza, en Tucumán, que es una provincia chiquitita que está arriba de Santiago del Estero, ¿no? Pasa desapercibido, pero en 1960, cuando lee el libro Lautaro Murúa, el cineasta chileno, le dice a Roa Bastos, el paraguayo, que haga el guión de Junco, hace el guión y se realiza el film Junco, que es la película que en el año 60 gana el primer premio de Cóndor. El Cóndor gana. Y después en el 61 UNICEF le da otro premio justamente en relación a la primera película argentina para las infancias. Fíjense ustedes qué importante el circuito del texto. Primero llega al cine, primero no se le da bolilla porque primero se lo escribe, pero después que llega al cine ya en los 60 es valorado el texto, ¿no? Y en este sentido es importante pensar que los lectores quedan cautivados con la historia de Junco. El niñito que cuenta ciertas cuestiones que tienen que ver con las miserias, como contaba acá o se narraba ahí en el grillo, las miserias del niñito, que tienen que ver con una noción primitiva, más que primitiva, primordial de la literatura infantil, el componente de la carencia. ¿Vieron? El niño necesita de alguien, es un ser dependiente. Y ese componente tiene que ver con el género de la literatura infantil, así como tiene que ver con el género de la literatura infantil el paisaje, el tiempo, el bestiario y la presencia del niño. Miren ustedes si no podemos recordar a Oliver Twist, Lazarillo de Tormes, ¿verdad? Todos niños carenciados socialmente, que de alguna manera llegan a ser adultos, pero son otro tipo de adultos. Y eso es lo que le pasa también a Junco. Hasta el niño yuntero de Miguel Hernández. Hasta el niño, exacto, ¿no? Sí. Entonces lo que está pasando aquí, está ocurriendo con Ábalos y está ocurriendo con la creación de esta novela, es su experiencia y su vínculo con esta gente que corresponde a una población rural. Las experiencias que él vive, cómo el niño le enseña a él en quichua y cómo él enseña el español a esos niños, cómo le enseña la ciencia, cómo se dice planta en biología, cómo se dice esta araña. Y los niños, ¿qué hacen? Se ríen del maestro bichero, porque así fue apodado el maestro bichero, ¿no? ¿Podemos afirmar en algún punto que Junco es una novela costumbrista, como siempre se la leyó, nativista, regionalista? Sí, pero también debemos afirmar que Junco pertenece a la literatura infantil y que nunca se la leyó desde la perspectiva de la literatura infantil. Lo estoy haciendo yo solita, les aviso. Y gracias a ustedes que me están escuchando. Feliciano Huergo solía decir que la literatura argentina tenía muy pocos niños como personajes. ¿Y a quién mencionaba? Al Tambor de Tacuarí, a Sarmiento, que eran reunidos a estos otros niños, ¿verdad? Personajes que son los menos retratados porque la infancia, desde sus inicios y los orígenes, nunca fue estudiada de manera formal y nunca tuvo como ese apoyo, ¿no? El niño pasaba desapercibido, por lo menos en la antigüedad y en otras etapas, ¿no?, de la historia. Junco es un personaje íntegro. Fíjese que se cuenta la historia de Ana Vieira, que es la niñita que por buscar un libro se cae al río y muere. Y en esa desolación y en esa angustia, ¿verdad?, los niños, ¿qué hacen? Los niños deciden que el librito Pastorito, que era de Ana Vieira, debe ser quemado. Y se hace toda una ceremonia, ¿no? Otra instancia que ocurre también en la novela es cómo Junco, ¿verdad?, es por alcanzar a un determinado bichito en ese momento en el aro, se le inserta una
una espina de vinal, que es más o menos como una lapicera, la espina de vinal, ¿sí? En la rodilla. ¿Y qué hace el maestro? El maestro va y hace todo lo posible para que desde el campo lo trasladen a la ciudad, al hospital. Lo traslada. En ese viaje él recuerda a Reina, su primita, que fue picada por un escorpión y muere, y recuerda a Ana Vieira. Es decir, que es como un viaje del héroe, ¿no? Ese niñito que va recordando todo y que en el hospital vuelve a reencontrarse con estos recuerdos, ¿no? Todo eso está narrado en la novela. Entonces nos preguntamos si este niño es un niño configurado. Vamos a pasar la diapositiva, ¿sí? Fíjense, perdón, que también por hablar me olvidé. Si sí, exactamente. Este niño configurado explica o implica lo que es el niño chalaco en la literatura del Noa. ¿Qué es un niño chalaco? ¿Es un niño campesino? El chalaco es un niño de la orilla del río Salado, habíamos dicho, ¿verdad? Pero el chalaco usado en la oralidad, por lo menos de mi provincia, Santiago del Estero, está usado en tono despectivo. Ah, sos un chalaco, es decir, sos un ignorante. No, chalaca, vení para acá. O sea, chalaca como para decir, en términos de burla, sos una nena que no sabe o sos una salvaje, ¿no? Y Ábalos es consciente de esto, fíjense, porque él también va a denominarse a sí mismo el escritor salvaje. Pero el texto no es difícil cuando ustedes lo leen, pese a que tiene quichua, porque dice Ábalos, escribir fácil o simple es difícil, ¿no? Y eso lo decía Azorín también. Y lo decía en el caso en la pintura. Con lo cual este texto puede ser leído por un adulto y por un niño también. Es más, es recuperado por la currícula escolar y es leído en el norte. ¿Sí? El circuito de lectura es ese. Se lo lee en los niños de 12 años o a veces algún avesado niño que desde los 10 años lea Junco, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el primer héroe o cuál es la heroicidad de Junco? Fíjense, está la primera edición de La Raza, es ese niñito, ese dibujo. Están las otras ediciones, la primera del niñito que aparece ¿con qué? Con los animalitos. Atrás está el campo o el bosque o el monte pencoso, como le decía Junco, o el monte o el país de la selva, como le decía Ricardo Rojas al norte argentino. Es ese país de la selva, ¿sí? Hasta que llegan, por supuesto, los durmientes, llega el tren, llega el progreso y se fundió todo el país y el paisaje. Con esto que estoy viendo, recuperen la lectura que hizo Dinora sobre el progreso. El progreso, ¿qué es lo que produce positivamente y qué es lo que anula de manera negativa? Anula el paisaje, ¿no? Y está Junco, que es una foto de la novela, mejor dicho, del cine, del film, el primer afiche que aparece cuando va a salir el film en el año 1960. Entonces, ser justamente chalaco implica eso, ser un niño de campo, pero también una integridad, fíjense, porque este niño de campo se ocupa de ¿qué? Falta a la escuela para ir a pescar porque su familia no tiene que comer. O el niño que carnea animales y le dice a su maestro sonriente, hoy maestro, van a comer todos en mi casa. ¿Sí? El otro episodio, por ejemplo, de la mamá de esos niños, una de las mamás que llega al maestro a decirle, mi hijo tiene unas manchitas, es viruela. Bueno, que no venga el niño a la escuela, el hermanito. No, pero no tiene que faltar a la escuela, maestro. Entonces también ahí muestra, ¿verdad?, ese lado, ¿verdad?, de ignorancia y de falta de escolaridad de esos papás, ¿no? Y también el maestro es consecuente, porque cuando Reina picada por la víbora, ya la había picado el alacrán, pero en realidad muere picada por la víbora. ¿Qué dice el maestro? ¿Qué sentencia en la novela?
voy a matar a todas las víboras del mundo. Pero nada de eso se cumple. Fíjense que cuando se está haciendo el film, hay una anécdota muy graciosa, porque también Washington ayuda en el guión de esa película. Y claro, los animales tenían que ser reales. Y había víboras por todos lados, hasta que una víbora fue a atacarlo a uno de los camarógrafos. Entonces, ¿qué hizo el camarógrafo? Pegarla con un palo hasta que se peleó con Ábalos, que estaba observándolo. A los bichos no me toques. No me los toques a los bichos. Eso ocurrió y eso es real, ¿no? Ahora, en esa pregunta está implicada todo un tipo de literatura, o una literatura infanto-juvenil, ¿no? El chalaco como personaje de esa infancia, ¿no? Vamos a la otra filmina, querida Dinora. ¿Sí? ¿Están aburridos? Díganme. ¿Y cómo encontramos una línea? Porque para encontrar una teoría hay que encontrar una línea común de personajes que se repitan. Eso es una teoría, una categoría, ¿verdad? Y encontramos, fíjense, cuando voy leyendo la literatura de Santiago, porque yo me encuentro otra vez con este texto, ¿sí? Me encuentro con mi infancia, con mis lecturas, y la lectura es otra, ¿no? Y me encuentro con el niño que murió de hambre, otro tema que también estaba en el territorio rural de esas infancias, pero en este caso es justamente los relatos de Germinal Raba. Miren el año 1932, ya está escrito y ya está archivado, ¿no? Chango de Blanca Irurzu, que es un texto precioso, hecho ahora canción y guayno, son los ojos de los niños, así se llama. Ella fue maestra y también se repite esta situación social de esos niños que ya han crecido, dejan la escuela y van a la chacra a juntar algodón, y dejan la escolarización y el maestro tiene que firmarle que pasó de grado, ¿sí? Esa es la benevolencia del maestro. Tolvanera, que es muy parecida a una novela de la literatura, de la gran literatura argentina, que es justamente Don Segundo Sombra, ¿no? Ahí está el personaje justamente de la relación, pero más dura es porque ahí hay un abuso de poder sobre esas infancias, ¿no? Luego sigue Junco, lo puse en orden cronológico. El criado Braulio, más tierna también, recobra la relación de Don Segundo Sombra, ¿no? También de otra manera, desde otro lugar. En el año 1969 lo escribe Chalacos, que es la trilogía que yo les comenté, donde vuelve a repetirse la presencia de este niño, y Chichilo, que es un texto de un gran amigo mío, que es justamente el chalaco que va a la ciudad. ¿Cómo llega? ¿Qué hace? Es lustrín de zapatos. Es decir, que si nosotros vamos a enlazar estos personajes de la infancia, donde el campo les está dando ese cronotopo de el paisaje, el texto y también el tiempo y el bestiario, lo que estamos haciendo es de alguna manera recortar la zona de la literatura infantil, de un tipo de literatura infantil. ¿Y qué dice Graciela Montes? El Corral de la Infancia. Tiene un texto precioso que se llama El Corral de la Infancia, que ella lo escribió justamente para señalar la relación entre la locura y el recuerdo, o la locura y la felicidad, ¿no? Y ella dice que dentro del corral están aquellos textos que son fantasiosos, ¿sí? Que pueden, ¿verdad?, ser sospechosos cuando un niño los lee, porque la ideología del niño se va a otro lado. No así los textos que muestran la realidad cruda, como es el caso de Junco. Razón por la cual Junco está fuera del corral, como estos niños que aparecen ahí. Entonces, la fantasía me sirve en algún punto en la imaginación de la infancia, pero en otro punto me encarcela y me esclaviza. Entonces, démosle al niño, esa es la postura de Graciela Montes, démosle al niño también algo de realidad. Ese es el mensaje. No sé si está de acuerdo usted, Totalmente profesor. de acuerdo. ¿Sí?
Y respecto de esto, vamos a la cuarta filmina, cuando está diciendo que le demos al niño un poco de veracidad y de realidad, también estamos recuperando lo que decía Laura de Betach, y ya termino con esto de los textos internos que tiene el niño. Y dice así: cuando cada persona descubre sus textos internos, se toma conciencia de que el sonido de la vida está antes que el sonido de la palabra y que las formas poéticas no son puramente técnicas y racionales creadas por el escritor y su escritorio. Efectivamente, en ese texto interno, lo que puso Ábalos en Junco es la afectividad en cómo fue contada la vida de Junco. La afectividad, ¿verdad? La idea de que el escritor queda encantado por su propio personaje que está creando. Y finalmente, si este niño está fuera del corral, entonces es un niño que también es un héroe, es un niño grande, pero no por ser un niño adulto es un niño infeliz, ¿sí? Este niño puede ser quizás, si uno lo va a vincular, un niño de la villa hoy en día, o un niño que vive en la calle, pero a diferencia de esos niños, Junco y los niños yalacos, es un niño que no se da cuenta de la miseria y la carencia que tiene a su alrededor, como tampoco de los peligros de ese bestiario, ¿sí? El bestiario propio de la literatura infantil, de los textos infantiles, del libro álbum, cuando leen Cenicienta, cuando leen Los Hermanos Grimm, cuando leen Perrault. Es decir, siempre está la bestia acechando para desarrollar o para evocar el miedo, ¿verdad? No, acá la bestia es real. ¿Me explico? Y siempre esta literatura que fue leída como una literatura menor. Ah, bueno, es del campo, es regional, no es, ¿verdad?, tan importante, no la leamos, no forma parte del canon del sistema de la literatura nacional argentina. Ábalos es conocido por algunos y por otros no es conocido. Y hay un biógrafo que es justamente Feliciano Huergo, que recupera las entrevistas de Ábalos cuando le pregunto qué pensó cuando escribió Junco. ¿Y sabe lo que le contesta? Le dice así: la verdad, le contesta, ¿no? Porque hay cartas adentro del texto. Junco, que es este señor que aparece aquí, Benicio Palavecino, porque está Junco, ¿verdad?, pensado en ese niñito. Ese niñito cuando crece va a Buenos Aires y es... Le he encantado porque él me ha mandado un video.